Solo que yo creo que aún falta un par de compañeros para que, para que ingresen, entonces. Te lo voy a decir Muy. para que ya se unan. Ustedes tienen la primera parte, ¿va? No, no, licenciada, los del otro salón son... el 210 tiene el inciso B de lo que se Ah, tenía que presentar hoy. es Perdón, que es es que la... está viniendo, pero no sé si corresponde así. Mm, vamos a ver, permítanme. Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ustedes tienen el El tema. punto 2 de legitimidad y legabilidad. Legalidad y legitimidad, perdón. Que es el Ustedes son punto del 210. del 211. Ah, El sí, pues 210, si sí. quiere, no sé si quién La necesita que les envíe. representatividad. Ah, ok, Mm, tenía entendido. sí, pero ahorita el del 210 no están todavía. Bien, yo creo que nos estamos acoplando, pero no sé si están Sí, todos. licenciada, creo que ahorita ya se metieron. Déjeme revisar un momento, vamos a ver. Es que sería más coherente que primero viéramos cómo quedaron las cifras y después bien.
8.046.068, mientras que para este año llegó a sumar 9.361.068. Entonces, más adelante se podrá ver que se tuvo un incremento de empadronados del rango de personas de 18 a 25 años. Entonces, podrías pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Y las personas empadronadas según su sexo, vemos una mayor cantidad de mujeres. Entonces, ellas suman 5.061.389, que representa un 54%, y de hombres suman 4.310.778, representando un 46%. Entonces, esos son los datos para este año, ¿verdad? Como dijo el compañero, para el 20 de marzo de este año. Entonces, los dejo con mi compañero José Pablo. Gracias, compañero. Entonces continuamos acá. Vamos a visualizar la siguiente presentación, donde ustedes podrán ver la gráfica donde podemos ver las edades de las mujeres empadronadas y vemos incluso el comportamiento de conforme se va aumentando las edades, pues va disminuyendo el número de empadronados, pero también existe, allí, como pueden ver aquí en la última parte, existe el mayor o igual a 71, vuelve a existir ahí un incremento, y en esto podemos observar que también la participación de las mujeres en los últimos años en el tema pues político ha ido aumentando, si bien siempre han existido ciertas deficiencias o algunos factores que podemos explicar como contradictorios para que las mujeres participen en estos procesos, como puede ser tal vez un poco la falta de interés, pero también podríamos mencionar que existe una falta de confianza también de las mujeres hacia los partidos políticos, y algo muy importante a añadir es también la falta de participación que se les da a ellas en el tema, pues siempre la falta de participación política. Y luego también podemos ver aquí ahora las personas empadronadas, específicamente los hombres. Aquí también podemos ver cómo este va evolucionando dependiendo del rango de las edades, donde podemos ver que pues, los hombres al final, los jóvenes representan un mayor número de personas empadronadas, que es algo positivo, pero que ya comparándolo también con las estadísticas en el tema pues de la participación directa, vemos ahí una desventaja, que es el tema pues de que al final pues existen guatemaltecos empadronados, pero también guatemaltecos que ya no participan en este tipo de actividades cívicas. Entonces, al final, como un pequeño resumen, ahí podemos ver que obviamente la participación política de las mujeres es esencial para nuestra democracia, y también que es necesario pues seguir trabajando para promover la participación política de las mujeres, y también darles esa participación a ellas directamente, involucrarlas en el proceso. Entonces, continúa mi compañero en la siguiente diapositiva. ¿Qué tal, pues? Pues lo que podemos hablar de las personas mayores de 18 años no aptas para emitir sufragios es que, con relación a la depuración del padrón electoral, el DICEP informó que se excluyeron 52.264 personas por las restricciones de ley. Para ello, los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación y Defensa, así como el organismo judicial y las corporaciones municipales, presentaron las nóminas de personas que prestan servicios en el ámbito de la seguridad y de quienes tienen sentencia judicial. El total de personas que fueron excluidas representa menos del 0.5% del total de la población en edad para votar. También se dio de baja a las personas fallecidas. Para ello, el Registro Nacional de las Personas brindó información de las defunciones y se reportó que 387.416 personas empadronadas fallecieron entre 2019 y mediados del abril de 2023. Pues lo que podemos decir de estos datos es que, al fin y al cabo, es importante por muchas razones, ¿verdad? Que se excluyan a personas mayores de 18 años debido a que, al fin y al cabo, el proceso democrático tiene que cumplir ciertas normas, ¿verdad? Como por ejemplo, en nuestro país, los privados de libertad no tienen derecho a voto, así como también hay personas que, bueno, fallecen, ¿verdad? Y que no son contadas, no se deben contar, ¿verdad?
en los años electorales, ¿verdad? También estos datos indican de que la exclusión de más de 52,000 personas, ¿verdad? Es un indicativo que nuestro sistema electoral funciona. Porque si lo miramos de una manera general, como se dijo anteriormente, el proceso electoral debe seguir ciertas pautas, ¿verdad? Y eso mantiene lo que es la integridad electoral, ¿verdad? Porque es importante seguir lo que son las leyes, ¿verdad? Pero también podemos hablar de que el hecho de que estas exclusiones representan menos del 0.5% de la población en edad para votar, ciertamente es positivo, porque muestra que, al fin y al cabo, se están tomando medidas para identificar y eliminar a las personas que no deben votar. Lo que sí reduce bastante el riesgo del fraude electoral, ¿verdad? Y asegura que las elecciones reflejen de manera precisa la voluntad del electorado. Compañero, puedes. Gracias. ¿Cuáles fueron los resúmenes de las votaciones? Los votos válidos fueron de 4,009,133, que representa el 95.2517% de las personas que son válidas para votar. También se encontraron un porcentaje de votos en blanco que fueron 52,687 votos, que representan el 1.2517%. Y votos nulos, que son en números brutos, podríamos decir, de 147,165 votos, que representan el 3.4964%. Lo que se ve aquí es que, si se dan cuenta, no, los votos en blanco y los votos nulos no tienen un amplio porcentaje, no representan mucho en comparación con la totalidad, ¿verdad? Porque el 95.2517% podríamos decir que tiene una alta confiabilidad de que esta muestra represente el verdadero interés del pueblo, ¿verdad? Entonces, esa fue mi presentación y le dejo la palabra a mi compañero Sebastián. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros. Como resumen de las votaciones, tenemos que los datos nos dicen que un abstencionismo fue del 55%, o sea, representa 5,146,000. ¿Sí, licenciada? Solo póngame un poquito el cuadro anterior, ¿sí? Es que lo estaba copiando, pero no me dio tiempo. 1.47 de votos nulos, ¿verdad? Los votos válidos, ¿sí? Los votos válidos son 4 millones, que representan el 95.2% de qué. Esos son los de los votos bueno, que se efectuaron, licenciado. De los votos Ajá. totales, Los votos 4 válidos, es el 95% de los datos totales, de los votos totales, ¿sí? Así es. De las personas que emitieron su Sí, sufragio. ok, así el es. 95%, 1.25, de los votos en blanco. De los votos en blanco, 95%, 1.25 de los votos en blanco, y los votos nulos representan el 3.4. Ok, muchas gracias, solo quería tener el dato. Gracias. Continuemos, disculpe. Bueno, y entonces estábamos leyendo los datos en donde nos tocaba participación que era del 44.98%, con 4,208,985 votos.
por lo que tendríamos un padrón electoral de las mesas procesadas de 9.357.437, de las cuales fueron aprobadas 9.361.068. La siguiente, por favor. Entonces, el porcentaje de los votos que se obtuvo en relación al total de empadronamiento, en donde UNE, obtuvo un total de votos de 1.567.475 con el 37%, mientras que Semilla tuvo un total de 2.441.661 con el 58% y siendo el ganador. Prácticamente, si nosotros viéramos el mapa de Guatemala, podríamos ver que en el norte tuvo una ganancia la UNE, con excepción de Huehuetenango, mientras que en el sur tuvo una ganancia Semilla, siendo ciertos departamentos, de claves, en donde se concentraron más votos que en otros. Estos podrían ser Huehuetenango, Guatemala, Escuintla, y también una característica que se dio es que en la mayoría de departamentos, no en todos, sí hubieron en algunos que sí hubo una gran diferencia, pero en la mayoría hubo una diferencia pequeña, por ejemplo, de 5.000 votos, de 1.000 votos. Entonces, fue algo muy curioso que se dio. Sin embargo, para esta segunda vuelta sí se marca la diferencia de ganarse el voto de la población del departamento de Guatemala, en donde sí, como lo mencionaban los compañeros, es una gran diferencia en comparación a los otros votos, en donde Semilla tuvo prácticamente la mayoría de votos con 906.178 votos, mientras que la UNE obtuvo 218.190 votos. Y prácticamente esa sería nuestra presentación, licenciada. Muy bien. Entonces tenemos que... ¿Qué porcentaje obtuvo la UNE del total del padrón electoral? Sí, licenciada, ahí dice, según los datos que sacamos, del 37.24%. Mientras que No, pero esa es de los votos efectivos, no del total del padrón. Cuando nosotros hablamos del padrón electoral, según los datos que ustedes me están presentando, tenemos que habían 9.3 millones de empadronados. De esos 9.3 millones de empadronados, solo votaron el 45%, ¿sí? Así es, Y licenciada. de ese 45%, la UNE tuvo 37% de los votos y Semilla tuvo el 58%. Pero del total de empadronados, porque aquí es donde digamos, está el juego del asunto, pues. Si lo vemos desde el punto de vista de los votos válidos, sí tenemos estos porcentajes. Pero si lo vemos desde el punto de vista del total del padrón, tenemos una representación muy distinta. Sí, licenciada, según los cálculos aquí que realizaron los compañeros, el total del padrón electoral de las personas que tenían opción de poder ir a votar, la UNE representaba entonces el 16.64%. Correcto. Y Semilla el 0.8%. Y Semilla tendría 26.08. 2.4 dividido 9. 9.3. Sí, pues tendríamos el 25%. El 25% para Semilla y el 16% para la UNE. Pero aquí podemos nosotros hacer un análisis. Este análisis, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que del total de los empadronados, que son las personas inscritas, no las aptas para votar, porque el total de personas aptas para votar, no todas están empadronadas. Entonces quiere decir que la representación realmente del ganador es solo del 25% de los empadronados.
y el 16% para la UNE de los empadronados. Quiere decir que en cuanto a ese segmento poblacional, el partido ganador solo tiene una cuarta parte de aceptación entre la población. ¿Estamos de acuerdo? No. Sí, licenciada. Sí, correcto. Bueno, entonces, si ahora pudiéramos hacer, digamos, otro análisis con el total de la población, que sería mayor de 18 años, eliminando obviamente a los menores, ¿qué población tenemos mayor de 18 años en Guatemala? No tenemos ese dato. Busquémoslo. ¿Podrías colocarte en la diapositiva anterior? Atrás, atrás, atrás. No, ahí en la que tenías. En la otra, donde está la pirámide, ¿no? Es de 9.361.000. Solo 9 personas. millones, tenemos 9 millones. No, estos son los empadronados. Vámonos al censo para ver el total de población que tiene Guatemala mayor de 18 años. Busquemos el dato en el censo. Vamos a ver aquí. No han encontrado el dato. Yo lo estoy buscando también, pero no lo encuentro. Yo también estoy en esa búsqueda. Metámonos allá a Google y busquemos el dato de la población mayor de 18 años. Es, según lo que yo he encontrado, licenciada, el ¿Sí? dato es de 9.602.419 personas, que representan el 57.9% del total de la población. O sea que todas las personas mayores de 18 años son, ¿cuánto me dijo? ¿9 millones? 602.419 personas. 602.000. Realmente es casi toda la población que está empadronada. Solo tenemos 300.000 personas que no están empadronadas, mayores de 18 años en Guatemala. Ese es un buen dato, pues. Sí, licenciado. Porque prácticamente la diferencia es despreciable, pues no,
que se puede ir inclusive entre las personas que no pueden votar, ¿verdad? Que tienen impedimento para votar. Exacto, exacto. Que Eh, los datos eran de 387.416 personas fallecidas y de 52.000, que digas, 264 personas que por otras razones no pueden empadronarse, ¿verdad? ok. Karen, dígame. Sí, compañero, disculpa, ¿cuánto fue el porcentaje que dijiste? Perdón. Es El que yo porcentaje del total de la población sí, Sí. fue del 57.9% lo de que la, pasa es que de la No, población no. total yo son encontré personas un mayores de dato, 18. yo encontré un dato en el INE que es el más reciente del 2021, en donde está que es un 62.17% para el 2021. Entonces ahorita sería mayor a un 57. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Guatemala en total? Acá dice que Según el dato que... ¿El total de la población cuánto es? para el 2021 tenían censado 17.109.746 personas. 17 millones. Ujú. Y de estos 17 millones, ¿cuántos tienen más de 18 años? Aparece que es un 72.17%. El 72.17 de los 17 millones. 62. ¿Ah? 62. 62%. Entonces tendríamos 17 por .62. Quiere decir, según estos datos que estamos hablando, a 2021, ¿ah? Sí. Quiere decir que el total de la población mayor de 18 años en Guatemala es de 10 millones, 10.5 millones, no 9, o sea que tenemos 1 millón más de Para los el 2022. empadronados. No, licenciada, sería Podríamos 1.050.000. Ah, no. Tiene razón, disculpe. Sería 1 millón de personas que tienen más de 18 años y que no están empadronadas. ¿Es correcto? Sí, exacto. Sí, a mí me Sí, da licenciada. creo que este dato es un poquito más correcto, aunque estamos hablando de 2021. Sí, Y de licenciada. Yo los datos 2021, que había dado es del 2018, los que pueden del encontrar. 2018, los que usted tuvo aquí, sí, pues. Bueno, pero en total estamos diciendo que más o menos, digamos, el partido ganador tiene alrededor, digamos, entre un 20 y un 25% de aprobación de la población. Es decir, que de cada 100 habitantes, solo, digamos, si agarramos un promedio, 22 personas están de acuerdo con que, digamos, el ganador sea el presidente de Guatemala. ¿Es correcta esa acotación? ¿Lo consideran ustedes así? Sí, licenciada. La tasa es correcta, de 22 personas, más o menos, ¿verdad? Más o menos, sí, porque aquí acuérdense que los economistas trabajamos de con 100 personas, puro promedio. más o menos 22 personas. Sí, sí, es que me como que tenía que decir 100. De 100 personas, sí. 22 personas, más o menos, están de acuerdo de que el presidente electo, bueno, hayan votado por el presidente electo, ¿verdad? Sí, o sea, digamos, de cada 100 personas, 22 están de acuerdo con que el señor ganador sea el presidente de Guatemala. Vemos, por lo tanto, que la representatividad realmente de la elección, independientemente del partido, aquí a mí no me importa quién de los dos haya ganado ni quién es quién, aquí no vamos a ver nada de eso, sino que simplemente el dato puro. Y en este caso, pues sí tenemos una representación bastante baja ¿cómo se llama? De la elección presidencial. Porque en realidad, digamos, debiéramos de tener cuando menos un 50%, ¿no?
para poder decir, bueno, sí tiene una representatividad. Entonces, era nada más lo que quería establecer. ¿Y por qué hacer esto? Porque esto nos ayuda a nosotros a razonar. Digamos, una cosa es el dato que vemos, porque con las estadísticas se puede jugar de muchas maneras. Si yo quiero, por ejemplo, hacer, digamos, favorecer un criterio, voy a tomar, por ejemplo, solo los votos válidos. Y de los votos válidos, sí, efectivamente tiene un 25%, un 58%. Pero los votos válidos no son toda la población. Entonces, ahí tenemos una distorsión del análisis. Pero cuando nosotros nos vamos al conjunto de la población, vemos que realmente, digamos, su representación es mucho más baja. Entonces, ¿esto qué significa realmente? Significa que estamos en un razonamiento puramente objetivo. Porque si las otras personas que no fueron a votar o que votaron nulo, si un 50% de la población estuviera de acuerdo con la elección o con los candidatos, entonces toda la gente hubiese ido a votar. No habrían votos nulos, no habrían votos en blanco, y realmente la población se volcaría ante las posibilidades que tiene. Y claro, esto que nos dice que en Guatemala la gente no estaba de acuerdo con los candidatos presentados a la contienda electoral. Y vemos, por ejemplo, los datos de la primera vuelta y todavía son más desastrosos, pues, ¿verdad? Entonces, más que todo este ejercicio, lo estamos haciendo de alguna manera, pues solo para poder llevar a cabo un razonamiento. Bueno, digo, no lo vamos a ver desde un punto de vista político. Aquí no vamos a atacar a nadie, ni vamos a ensalzar a nadie. Aquí lo único que estamos haciendo es viendo realmente cuál es la reacción de la población ante estas elecciones y de una manera objetiva realmente. Y no falseándonos únicamente con los datos, digamos, con los datos de los votos válidos. Entonces, sí tenemos ya, digamos, de alguna manera establecido un dato más o menos claro. Bueno, vamos a dejar esto aquí y vamos a entrar a la próxima exposición, que sería la parte de la legalidad, ¿verdad? ¿Ya está listo el otro grupo? Buenas tardes, licenciada. Sí, ahorita solo presentamos ya. Buenas noches. En esta ocasión vamos a exponer respecto al análisis de los resultados electorales. Ya les presento los nombres de los compañeros. Estaremos Juan Méndez, Giovanna Hernández, Karen Peroval y su servidor, Ranieri Mancía. Así que deseo la palabra a mi compañero. Buenas tardes.
Entonces, vamos a empezar a ver unos datos antes de pasar a la legalidad de estas elecciones para poder entender el panorama de cómo se desarrolló las elecciones del 2023. Los resultados de las elecciones en la primera vuelta, por la segmentación de los votantes, reflejan la falta de representatividad de los candidatos más tradicionales, como Sandra Torres, que ya llevaba 4 años dentro de tres rondas en la participación para la presidencia. Pero en la segunda vuelta, la victoria de Bernardo Arevalo cambia el resultado. Pero bueno, los resultados de la primera vuelta de las elecciones del 2023 se emitieron 5.5 millones de votos, donde los dos candidatos principales, el de la UNE y Movimiento Semilla, lideraron con 88.924 votos para UNE y 653.486 votos respectivamente en la primera vuelta. Vamos a ver la segunda diapositiva. Los resultados para la segunda vuelta fue aplastante por parte de Movimiento Semilla. Los votos para Movimiento Semilla conforman el 58.9%, mientras que Sandra se queda con un 37.15%. Este resultado sorprende mucho, ya que en unas encuestas que se realizaban con anterioridad no reflejaban este resultado, sobre todo por la participación del área rural, que estaba a favor de las políticas que estaba proponiendo la candidata Sandra Torres del partido UNE. Siguiente. Bueno, todo esto fueron los resultados, y posterior a esos resultados entra una disputa sobre la legalidad y la legitimidad del partido ganador, ya que tiene un profundo impacto en la política, la economía, la sociedad, y plantea desafíos significativos para el próximo gobierno. Entonces, les dejo con mi compañera Fernanda para explicar el tema de la legalidad y legitimidad que se desarrolló este año. Buenas noches, compañeros y licenciada. Yo les voy a hablar un poquito de lo que viene siendo la legalidad y legitimidad de las autoridades que fueron electas para gobernar Guatemala durante este periodo 2024-2028. Primero les voy a hablar un poco de a qué se refiere esto, ¿verdad? La legalidad y la legitimidad de estas autoridades electas de Guatemala, pues son fundamentales para un funcionamiento efectivo de un sistema democrático. En estas elecciones, pues del año 2023, cada guatemalteco eligió pues sus representantes, y es importante pues analizar cómo se reflejan estos principios en el proceso electoral y en los resultados obtenidos. Sobre el tema de la legalidad, pues esto se basa un poco de 3 aspectos que voy a mencionar. El primero, pues podríamos hablar un poco de lo que viene siendo el proceso electoral. En el proceso electoral, pues en Guatemala se llevó a cabo de acuerdo a la Constitución y a las leyes vigentes. Se respetaron pues las normativas establecidas para esta convocatoria, organización y ejecución de las elecciones. Esto pues con el fin de garantizar la legalidad del proceso en su conjunto. También un poco de la supervisión y transparencia que se vivió en este proceso, pues se contó con la participación de observadores nacionales, pues creo que los que fuimos a votar nos dimos cuenta. También pues ya sea internacionales y nacionales, esto pues para asegurar la integridad, y pues la labor de estos observadores contribuyó pues a garantizar que las elecciones se desarrollaran de una manera legal y justa, así como también la resolución de controversias. En la primera vuelta pudimos observar lo que venía
muchas inconformidades que hubieron de parte de algunos partidos. Y pues el fin de esto, de la resolución de controversias, pues viene surgiendo durante este proceso electoral y pues se trata de acuerdo a todas las leyes y regulaciones que están establecidas. Los tribunales electorales pues cumplieron su función de manera imparcial y resolvieron pues todos los conflictos de manera legal. Ahora bien, con el tema de la legitimidad, también pues vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la participación ciudadana. La alta participación de los ciudadanos en las elecciones se reflejó pues el interés y la voluntad del pueblo de Guatemala en elegir pues sus representantes. Se constituye pues en una gran medida a través del ejercicio del voto y la participación activa de la ciudadanía. También en los resultados electorales, pues, aunque pudieron haber sido ajustados en algunos casos, reflejan la preferencia de los votantes, los candidatos y partidos que obtuvieron el apoyo de la mayoría de los electores, pues teniendo una base de legitimidad para gobernar. Y respetando también los derechos fundamentales. Durante la campaña electoral y el proceso de votación, se respetaron los derechos fundamentales de la libertad de expresión, asociación y reunión. Esto contribuyó pues a un proceso electoral considerado legítimo por la comunidad nacional de Guatemala y tanto internacional. Y en resumen, pues las autoridades electas en Guatemala para gobernar en el próximo periodo, pues obtuvieron su legalidad a través de un proceso electoral regido por la ley y supervisado por organismos competentes. Su legitimidad pues se basa en la participación activa de los ciudadanos y los resultados reflejados en las urnas. Sin embargo, pues es importante recordar que la legitimidad también implica la capacidad de los líderes electos para representar y abordar los intereses y necesidades de la sociedad guatemalteca a través de una manera efectiva de su mandato. Entonces, les voy a ceder la palabra a mi compañero. Durante estas elecciones. En la situación actual y legal en cuanto a Guatemala, ya que se proclamó el partido ganador del movimiento Semilla, encontramos un fenómeno que es parte y fue hecho por el Ministerio Público, y se trata de cancelar el partido, ya que se encuentran irregularidades en su inscripción y tiene el potencial de tener un impacto en la economía guatemalteca. Y a continuación vamos a presentar un pequeño análisis de las situaciones que sí pueden ser afectadas económicamente. Primero encontramos la incertidumbre política y económica, las repercusiones que trae esta en la inversión pública y los programas económicos, ya que la disputa legal y la incertidumbre en torno a la legitimidad de los partidos puede generar un clima que no es certero en el país. Esto provoca que las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, puedan ser cautelosas en torno al clima político que es incierto y puede retrasar asimismo la inversión y el crecimiento económico. Además, tenemos el impacto en las relaciones económicas. Disculpa, ¿será que podrías pasar la otra? No, es una anterior. Esa. En cuanto a las relaciones económicas y de comercio, ya que la situación política y legal en Guatemala se encuentra alterada, es necesario tener pues esto afecta directamente a la incertidumbre exterior y económica, ya que las relaciones diplomáticas y las relaciones comerciales con otros países pueden verse afectadas si surgen dudas sobre la legitimidad del gobierno. En cuanto a los acuerdos comerciales, Guatemala depende en gran medida del comercio internacional. Si las relaciones comerciales se ven afectadas debido a la incertidumbre política, podrían tener repercusiones en cuanto a las exportaciones y también las importaciones del país, que afectarían directamente a la economía
También podemos hablar de la confianza empresarial, ya que se encuentra con una incertidumbre política, puede disuadir a las empresas de invertir en Guatemala o también de expandir sus operaciones en el país, ya que la confianza empresarial es fundamental para el crecimiento y también para la creación de empleos. La siguiente, por favor. En cuanto al impacto económico, tenemos las repercusiones en la inversión pública y programas económicos. Aquí podemos encontrar una parálisis legislativa, ya que si la situación política conduce a una parálisis legislativa o una falta de consenso en la toma de decisiones, esto puede retrasar la implementación de las políticas que se desarrollan en el marco legislativo. Y cuando hablamos del impacto en la percepción de la estabilidad y el clima de negocios, sabemos que en nuestras economías tenemos una calificación crediticia y la situación política afecta a la estabilidad del país. Las agencias calificadoras de riesgo podrían bajar la calificación crediticia de Guatemala, que esto aumentaría los costos de endeudamiento y haría que esto sea más costoso para el gobierno y para financiar los programas y proyectos. Y también tenemos un posible deterioro de la legitimidad gubernamental, ya que se encuentra desconfianza en el gobierno. Y si la disputa afecta la percepción de la legitimidad del gobierno, esto podría erosionar la confianza de la población en cuanto a las instituciones gubernamentales y llevar a una mayor desobediencia civil o a una falta de cooperación en la implementación de las políticas públicas. Ahora los dejo con mi compañero. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar respecto al impacto socioeconómico en las políticas económicas y sociales que pueda tener, ¿verdad? Respecto a las políticas económicas, la incertidumbre política que esto genera puede afectar la planificación económica y social, así como también la adopción de políticas inclusivas y equitativas para abordar la desigualdad y mejorar el bienestar social. Así también es probable que se deban requerir medidas de estímulo económico y mayor inversión en las áreas críticas como la educación y la salud. Respecto a la planificación nacional, la situación política actual en Guatemala exige una planificación nacional flexible y adaptable. Pero la incertidumbre política que hay debe abordarse a través de una planificación estratégica que se ajuste según evolucione la situación. La toma de decisiones en el Congreso, que está fragmentado, debe requerir mucho diálogo y mucho consenso, así como también la transparencia y la rendición de cuentas, que es algo muy fundamental para recuperar la confianza en ese proceso de planificación. Respecto con los riesgos económicos, la incertidumbre política puede generar riesgos económicos, ya que pues, los inversores pueden ser demasiado cautelosos en los entornos políticos de este nivel, ¿verdad? De falta de seguridad, y eso puede retrasar las decisiones de inversión y el crecimiento económico. Así también la disputa sobre la legitimidad del gobierno da lugar a muchas protestas y disturbios, y eso interrumpe la actividad económica y afecta también la seguridad de dichas inversiones. Así también respecto a las relaciones exteriores y del comercio, las relaciones diplomáticas y comerciales de Guatemala también se pueden ver afectadas si surgen más dudas sobre la legitimidad del gobierno. Eso puede tener un impacto negativo en las relaciones comerciales y en la inversión extranjera directa. Así también afectan las exportaciones e importaciones del país, y eso afecta a toda la economía a nivel macroeconómico. Luego, respecto con la confianza empresarial, la incertidumbre política lleva también a disuadir a las empresas a que inviertan en Guatemala o a expandir sus operaciones en el país. Y ciertamente, pues, o sea, la confianza empresarial es un aspecto fundamental para que haya empleo y la economía pueda crecer. Y así también, no sé si puedes ayudarme con la siguiente diapositiva, por favor. Respecto a los acontecimientos actuales, en el contexto actual de Guatemala, donde se está disputando sobre la legitimidad de este partido Semilla,
Por un lado, el ente jurídico del país sostiene que el partido es ilegal, ¿verdad? Debido a las irregularidades que hubo en su origen. Entonces, eso se cuestiona hasta qué punto el Estado tiene autoridad para perseguir y sancionar a los individuos que hayan cometido los delitos relacionados con la formación de estos partidos políticos. Por otro lado, el partido ganador argumenta, por su lado, ¿verdad?, de que fue elegido democráticamente por el pueblo, ¿verdad?, y que por lo tanto está en su debido derecho de gobernar. Entonces, esto crea una tensión entre lo que es la ley y la voluntad democrática, ¿verdad? Ya que pues el Estado de Derecho implica que nadie pues está por encima de la ley y que todo acto ilegal debe ser perseguido y sancionado. Sin embargo, pues en un contexto de democracia se dice pues que la voluntad del pueblo es a través de las elecciones, ¿verdad? Y obviamente pues eso se ve en cada país donde un presidente queda electo y siempre el argumento principal es la ley por el lado de ellos, pero también se toma en cuenta lo que es lo que dice la opinión popular, ¿verdad? Porque una cosa es la opinión del pueblo y otra cosa es la opinión que pueda tener la élite, ¿verdad? Entonces, esta tensión que existe puede requerir una revisión exhaustiva en los procedimientos para la siguiente formación de próximos partidos políticos y que se supervise más su legalidad. Así como también debatirse sobre si es necesario hacer reformas en el sistema político del país. Por otro lado, pues la relación entre el derecho electoral y la persecución penal es un tema bastante difícil en cualquier país democrático, ya que es necesario pues investigar y sancionar de una manera efectiva a las personas que estén involucradas ante cualquier irregularidad o delito relacionado pues con formar un partido político. Entonces es necesario que exista un proceso demasiado íntegro y transparente que genere mucha confianza al público. No obstante, también es importante que esta persecución penal se lleve a cabo sin ningún interés de por medio, ¿verdad? Que sea lo más imparcial posible. Y digo posible, ¿verdad? Porque ciertamente siempre, aunque no queramos, ¿verdad? Siempre va a haber intereses de por medio, ¿verdad? Porque es un tema más de moralidad también, de integridad. Pero lo que va a mandar aquí van a ser las pruebas irrefutables, ¿verdad? Que se juzguen de manera objetiva y seria, ¿verdad? Por parte de las autoridades judiciales. Y por último, que el Estado de Derecho sea capaz de garantizar elecciones justas y transparentes y que de esta manera investigue y persiga los delitos electorales de una manera correcta, asegurando, ¿verdad?, que todo proceso electoral sea aplicado de la manera adecuada y se demuestre, pues, de que sí, nuestro país tiene un sistema democrático confiable. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, se podría decir a modo de resumen, a modo de conclusiones, primeramente, de que el conflicto actual en Guatemala sobre la legitimidad del partido Semilla en sus elecciones es algo que está en constante tensión en el momento, ¿verdad? Y esa tensión se demuestra entre lo que dice la ley y lo que dice el pueblo guatemalteco, ¿verdad? Eso es algo que sucede en cualquier país, en cualquier proceso electoral que ocurra, ¿verdad? De hecho, está ocurriendo también ahorita en Ecuador, ahorita hay elecciones, ¿verdad? Y ahorita también está ese debate que hay, ¿verdad? Porque se ha estado anulando muchos candidatos, ¿verdad? Entonces es un proceso que ocurre en cualquier lado, ¿verdad? Es por esa razón, ¿verdad?, que es necesario que el sistema legal sea capaz de enjuiciar, sancionar de manera efectiva a toda persona que realmente se demuestre de manera sólida, de manera objetiva, que ha estado involucrado en un proceso electoral delictivo, ¿verdad? Y por lo tanto estas pruebas irrefutables deben ser juzgadas de forma seria, objetiva e imparcial por parte de las autoridades judiciales sin ningún sesgo ideológico y político, sin ninguna preferencia o interés político de por medio, ¿verdad? Que todo sea íntegro. Y de este modo, pues, que se recupere y se reivindique la confianza en el sistema democrático de este país. Esta sería la exposición, compañeros y compañeras, y muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Me parece muy bien enfocado. Enfocaron muy, muy bien el tema. Bien, Carlos Pérez por ahí había pedido la palabra. Carlos.
Carlos. Ay, parece que no está ahorita. Se levantó por un vaso de agua. Bueno. A ver, William. Buenas noches, licenciado. Licenciada, buenas noches, compañeros. Pues hablando de lo que es la INED, yo creo que la democracia, licenciada, es de porcelana, es muy frágil. Y tanto es de que se toca la democracia que se puede anular. La democracia es bien difícil. Ahorita con lo de los partidos políticos, si se hubieran escarbado todos los partidos políticos, en realidad todos tienen errores. Ahorita ganó Semilla y se le escarbó y se le encontró. Y metieron recursos. Pero esos recursos que ya fueron sentenciados en una corte y por lo tanto sigue el partido Semilla a la contienda, ¿ves? Entonces vemos de que si escarbamos todos los partidos políticos tienen errores. Es un error del Tribunal Supremo Electoral. ¿Estamos? Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente. Esa es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral, porque ellos tienen que en determinado momento aprobar o no un partido político de acuerdo a las normas que tienen para ello, ¿no? Entonces, es interesante, digamos, aquí ver algunas cuestiones, porque, como bien lo dijeron los compañeros, el impacto económico que esto tiene en nuestra nación es bastante fuerte, pues, ¿no? Porque yo veo que también estamos de alguna manera confundiendo un poco la cosa, no aquí en la clase, sino que a nivel nacional, a nivel de la percepción de la gente. Una cosa es el proceso electoral que se llevó a cabo y que dio como ganador a un partido determinado. Ahí realmente, pues, el Tribunal Supremo Electoral reconoció al ganador y lo nombró, pues, presidente electo. O sea, hasta ahí realmente, digamos, el Tribunal Electoral, pues, hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a lo que le correspondía, ¿no? Ahora bien, el delito es otra cosa. Que el Ministerio Público tenga en investigación un delito, eso ya corresponde, digamos, al cuerpo legal. Acuérdense que todas esas instituciones son independientes una de la otra, pues, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público que tendrá que resolver de acuerdo a su, digamos, a su investigación y a las pruebas que en determinado momento pueda presentar, y si son objetivas, pues tendrá que dar una sentencia finalmente, ¿no? Entonces, aquí yo creo que la cuestión es, digamos, separar las dos cosas. Una cosa es la contienda electoral, en donde, digamos, una parte de la población que fue a votar decidió que la persona electa debía de ganar. Y aquí es donde precisamente cabe aquel refrán que dice que los pueblos tienen las autoridades que se merecen. ¿Por qué? Porque realmente si el pueblo no quería a ninguno de estos dos contendientes, pues simplemente hubiera votado nulo todo, pues, ¿no? Todos debieron de haber ido a votar nulo y no lo hicieron, sino que por omisión simplemente permitieron que algunos fueran y eligieran por ellos, porque ese es el problema, ¿no? El problema es si yo dejo que elijan por mí, yo soy tan responsable del resultado como, digamos, cualquier otra persona, pues entonces no me puedo quejar, porque si yo no fui a votar, entonces, pues, me tengo que aguantar con lo que los demás eligieron, ¿verdad? Bueno, Carlos
Había pedido la palabra Carlos y después Jorge Quiñones. Carlos. Sí, licenciada, Jorge. sí. Ya está ahí. Se Estábamos me había hablando. pedido la palabra. Oh, sí, licenciada, disculpe, es que en realidad fue, en ese momento fue por error, porque es que fíjese que se me traslapan las clases con economía internacional, entonces aquí ando doble, por así decirlo, ando en economía internacional y en planificación. Pero también ahorita sí levanté la mano porque sí quería aportar en el sentido de que sí, o sea, al fin y al cabo, lo que es la suspensión de semilla, solo lo puede hacer lo que es el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y eso puede hacerlo hasta bueno, puede cancelarlo después de lo que es el proceso electoral, ¿verdad? Que termina el 31 de octubre. Entonces ya después de eso ya pueden investigar, ¿verdad? Ya ver si se cometió algo o no. Sí, por eso les digo, son dos cosas diferentes. Una es el proceso electoral que ya nos dio un resultado y que fue reconocido de manera legal, y otra cosa, pues, es la investigación que tiene el Ministerio Público, ¿va? Que a eso tiene que ver con con el Estado de Derecho propiamente, pues, ¿verdad? Porque el Tribunal Electoral pues solo participa en las contiendas y hace todo eso, pero realmente, digamos, el Estado de Derecho está representado por el organismo judicial. Y ahí es donde realmente viene el conflicto, ¿eh? Porque, digamos, si ellos logran, o si ellos en su investigación logran probar lo que están diciendo, realmente es un conflicto bastante serio para nuestro país, pues, porque va a, digamos, en determinado momento, pues, va a estar señalado el gobierno de un problema muy, muy serio, que es un problema de origen, pues. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que realmente, de alguna manera, pues, entender las cosas desde un punto de vista, digamos, más objetivo. ¿Sí, Karen? Karen, ahorita voy con usted, Jorge. Démosle la palabra a Karen y después a Jorge Quiñones. Sino que fue una instancia penal. Entonces, fíjese, Karen, me parece que el principio de su participación no lo oímos. Bueno, entonces, ¿ahora sí me escuchan? Ahorita sí le estamos oyendo. Sí, le decía que había un vicio en el proceso judicial, porque quien presenta el problema de semilla es una instancia penal, pero esta tenía que ser por una instancia de delitos electorales, ya que pues el Tribunal Supremo cuenta con carácter constitucional, como todos los partidos políticos que están inscritos. Entonces no tendría que ser una instancia penal, sino tendría que ser una instancia constitucional. Y cuando revisamos las leyes de Guatemala, en primer lugar están las leyes constitucionales. Entonces, desde ahí comienza el vicio, porque no tendría que ser así, pero como sabemos que las cortes, los magistrados están cooptados, pero en realidad pues no se cuenta con esa legalidad para poder perseguirlo desde esa forma a un partido político. Y esto pues también da paso y sienta un precedente para que puedan ser perseguidas otras instancias de carácter constitucional por parte de un ente penal que no tienen jurisdicción una con la otra. No, yo creo que ahí estamos un poquito confundidos. Lo que el Ministerio Público está haciendo
es haciendo una investigación como resultado de una denuncia, que no tiene nada que ver Sí, con pero el Tribunal Supremo Electoral. Es que tenía aquí es donde le digo, tenemos que separar las cosas. No, pero ahorita, pero Val sí tiene razón, licenciado, porque la ley... No, permítame que hable y entonces después, porque si no, no nos entendemos. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, una persona tiene inmunidad, digamos un diputado, ¿sí? ¿Es correcto? Entonces, pero viene el diputado y comete un delito y lo agarran infragante. ¿Qué pasa ahí? Como la ley es clara en ese sentido. Si te agarran infragante, aunque tengas inmunidad, delito es delito y te persigo. Así de sencillo es. Ahora, aquí es donde les digo, tenemos que separar las cosas, porque el Tribunal Supremo Electoral no es el que va a perseguir un delito. Él no puede perseguir un delito. Él puede en determinado momento aceptar inscribir a un partido político, pero no lo puede penalizar con el sistema judicial. Son dos cosas diferentes. Por eso tenemos que ver la separación de poderes. El proceso penal se va, digamos, se endereza a través de un delito. Y eso es lo que está persiguiendo el Ministerio Público. Claro, lo tiene que probar, porque no es nada más de que yo me presente al Ministerio Público y diga, aquel hizo tal cosa, pues. Entonces, aquí, digamos, por ejemplo, cuando se dice, ¿por qué no investigan a todos los partidos? Porque esa no es función del Ministerio Público. El Ministerio Público lo que va a hacer es seguir una denuncia. Y hubo una denuncia. Ese es el problema. Si hubiese una denuncia por cualquier otro partido, entonces ahí entra el ahí entra el Ministerio Público a investigar el delito que pudo haberse cometido. Entonces, ahí es donde está la separación de poderes. Por eso, si ustedes ven, por ejemplo, las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, van a ver que ellos no le quitan la capacidad que tiene el Ministerio Público de poder investigar una denuncia, que eso es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, no podemos nosotros, digamos, mezclar una cosa con la otra. Es más, si vemos un poquito, digamos, qué es lo que está haciendo el Ministerio Público y dónde se originó realmente, digamos, la investigación, es a través de una persona que llegó al Tribunal Supremo Electoral a decir que aparecía inscrito en un partido y que él no se había inscrito. ¿Qué le dijo el Tribunal Supremo Electoral? Le dijo, mire, aquí nosotros no podemos hacer nada. Usted simplemente lo que tiene que hacer es solicitar que le den de baja en el partido político. Pero no es nomás así, pues entonces vino él, se fue al Ministerio Público y puso la denuncia del delito. ¿Qué hay detrás de todo eso? Pues eso nosotros no lo sabemos, porque sí puede ser una, ¿cómo se llama? Puede ser, digamos, una componenda política, pero al final, digamos, así como el Tribunal Supremo Electoral siguió todos los pasos correspondientes para llegar, digamos, a legitimar las elecciones y darle, digamos, lo que le correspondía al partido ganador, también de la misma manera tenemos que ver qué es lo que está haciendo el Ministerio Público. Pero al final no es ese el asunto de este foro. El asunto de este foro es qué repercusiones tiene eso en la economía. Y ustedes como grupo lo presentaron perfectamente bien. Entonces dijeron, bueno, tenemos un problema aquí
realmente, que pone en riesgo la representatividad, pone en riesgo el apoyo que el gobierno tiene realmente de la población. Y esto nos va a ocasionar tales y tales y tales cosas. Por eso les decía yo, y se los dije desde antes del foro, aquí no vamos nosotros a juzgar al partido, no vamos a juzgar el delito. Eso es asunto de ellos. Nosotros lo que queremos ver es realmente qué impacto va a tener eso en nuestra economía. Y ya ustedes realmente lo evidenciaron perfectamente bien en su disertación. Sí, Karen. Sí, disculpe. Sí, la comprendo. Perdón que siga con esto, pero no la comprendo con el hecho de poner una denuncia en el sistema penal, más no tiene la jurisdicción de cancelar un partido político del sistema penal. Ah, no. No, eso, mire, eso me imagino yo que lo tendrá que resolver la Corte de Constitucionalidad, pues. Si lo tiene o no lo tiene, eso en su momento la Corte de Constitucionalidad lo va a analizar jurídicamente y lo va a resolver. Digamos, nosotros no somos abogados y no podemos en determinado momento decir esto es así o de la otra manera, porque tendríamos que estudiar todas las leyes. Entonces, no se trata aquí, como les digo, de ver si el partido es culpable o es inocente, si se cometió o no se cometió el error, ¿no? O el delito, perdón. Lo que se trata aquí es del impacto que todos estos acontecimientos están teniendo en nuestra economía. Porque al final, les digo, tendríamos que ser juristas para poder nosotros, ¿cómo se llama?, discernir sobre eso. Y nosotros no somos juristas, nosotros somos economistas. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver es el impacto, cómo nos va a afectar a nosotros, digamos, ese conflicto que se está dando en nuestro país. Y cómo realmente, digamos, el partido en sí o el gobierno en sí va a ser fuerte o débil, dependiendo de la representatividad que tenga en, ¿cómo se llama?, en el total de la población. Entonces, ese es el análisis. Nuestro análisis no es jurídico. Nosotros no podemos decir si es culpable, no es culpable, si lo hizo, no lo hizo, porque no somos juristas y no andamos atrás de ver realmente qué es lo que ellos están haciendo. Sabemos que el conflicto está ahí y que eso nos va a afectar económicamente. Vamos a ver, teníamos en fila aquí a Jorge Quiñones, de ahí iría Edson y luego Raúl. Esa es la ¿cómo se llama?, la fila que tenemos. Entonces vamos a ver con Jorge. Sí, buenas noches. Sí, mi aporte es justamente ese impacto que se genera en función de la incertidumbre. Y el primer impacto que yo veo es justamente esa incertidumbre, y lo que crea es una baja calificación. Como sabemos, hay calificadores de riesgo que califican cuál es el riesgo país, y al tener un sistema democrático débil que no tiene, digamos, un ordenamiento jurídico claro que pudiera determinar cuáles son las funciones de cada órgano, ya sea constitucional o jurisdiccional, lo que incide es una baja calificación y por ende una baja en las inversiones a nivel internacional que pudieran verse afectadas justamente por esto, que al no tener certeza no sabemos si se pueden realizar actividades económicas en ese país, justamente, solamente. Ok, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Edson. Edson. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. Buenas noches, Edson. Algo similar iba, pero ahora ya mejor cambio mi tema porque ya lo expuso el compañero. Entonces yo me quisiera enfocar en los acontecimientos actuales, ¿verdad, licenciada? Que indudablemente repercuten a lo que ya mencionó el compañero, que son el impacto económico, que quiero o no, pues a mediano plazo o a corto, mejor dicho, puede afectar, ¿verdad? Tanto en
importaciones como exportaciones, todo, y más, y también es bastante interesante ver también la forma en que nos están, como dijera yo, estamos ahí sí que en la mira de todos, ¿verdad? A nivel internacional. Prueba de ello es el grupo se podría decir, de los de Organización de Estados Americanos que acá se encuentran, y la manera, ¿verdad?, en que ellos están viviendo todo, se podría decir, ahí sí que presencialmente, ¿verdad? Porque hace unos días vi que tuvieron una reunión los señores del Ministerio Público y la verdad la manera en que le habló tal Curruchiche al funcionario de la Organización de Estados Americanos, pues sí dejó un poco bastante en duda, ¿verdad? De que ellos dicen de que están para el pueblo y todo eso, ¿verdad? Que ya sabemos, como usted dijo, no vamos a hablar de legales, pero sí considero que esas perspectivas pues nos van a afectar indudablemente a gran escala, ¿verdad, licenciada? Entonces considero que es solo de tratar de enfocarnos, ¿verdad?, en la legitimidad de lo que ya se dio en las urnas, ¿verdad? De acuerdo de eso. Muchas gracias. Sí, en realidad ya nosotros lo tenemos que ver desde el impacto que va a tener en nuestra economía. Que estos acontecimientos definitivamente son negativos para la evolución económica del país, ¿no? Ya digamos cómo los resuelvan ellos políticamente, ya es harina de otro costal, porque lo hemos mencionado muchas veces aquí en la clase, pues, ¿verdad? Cómo realmente la política partidista influye en el desarrollo económico y social de los países. Por eso era tan importante que viéramos, cuando veíamos los planes de gobierno, nosotros los estábamos viendo desde un punto de vista eminentemente técnico y de su capacidad o no de la realización que podría haber de estos planes, si realmente son objetivos o no son objetivos. Vimos también lo que es la ideología de los partidos políticos, cómo influye en nuestra economía. Y en este momento coyuntural, pues lo que estamos viendo es realmente cómo estas últimas elecciones y todos los problemas que han habido van a influir o no van a influir en nuestra economía. Sin ir muy lejos, recuérdense que en las elecciones de los Estados Unidos, en las últimas, se dio un proceso muy, muy similar al que se está dando aquí. ¿Cómo podríamos nosotros pensar hace, ¿qué les digo yo?, 10 años que en Estados Unidos se iba a ver, digamos, un acontecimiento como el que se vio? Y cómo ha afectado eso realmente tanto a la economía como a las relaciones internacionales de Estados Unidos, pues. Y lo mismo nos está pasando a nosotros, solo que a nosotros nos está pasando como por enésima vez, ¿verdad? Porque aquí cada vez que la gente no está de acuerdo, pues lo que hace es ver cómo va a quemar el Congreso, cómo hace bochinches y no deja, digamos, a la gente trabajar, ¿verdad? Pero bueno, al final, pues la realidad es que todo esto nos va a afectar. Y lo que está pasando en Guatemala no es algo que pase solo en Guatemala, eso pasa en todo el mundo. Ahí sí que todo gira en torno a la legalidad, ¿verdad, licenciada? El partido que ganó a la presidencia, y esto es un problema importante ya que afecta la legitimidad democrática, ¿verdad? Y quiero o no, el Estado de Derecho. Sí, porque es una prueba de fuego. Sí. Es una prueba de fuego, porque aquí digamos, el organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República como entes rectores de toda la legislación guatemalteca presenta las pruebas y lleva a juicio, digamos, lo que tenga que llevar. No lo sabemos porque, como les digo, yo no he seguido el caso tan de cerca, solo así por encima he visto algunas cosas. Si, digamos, el Ministerio Público, al hacer, valga la redundancia, pública esta denuncia, tienen una prueba de fuego en las manos. Si el Ministerio Público fracasa,
nosotros vamos a tener un Estado de Derecho totalmente nulo, pues. Y si sale victorioso, entonces vamos a tener todavía un problema mayor, ¿va? Porque entonces no vamos a tener presidente. Entonces, ahí viene nuevamente, digamos, otro conflicto. Permítame un momentito, William, lo voy a poner aquí en la lista hoy. Vamos a ver, ahorita sigue Francisco. De ahí sigue Neri. Sí. Y de ahí vendría William. Sí. Yo lo que creo es que volvemos a la institucionalidad, cómo el Estado se organiza y a través de un gobierno pretende alcanzar sus objetivos ya establecidos en la Constitución de la República. Para eso se crean instituciones. Para eso se crean las instituciones. Y todo tiene plazos. Todo tiene orden y todo está legislado. Claro, la Constitución que se hizo en 1985 no ha sufrido cambios. Yo tengo amigos míos que son constitucionalistas, que hicieron la Constitución. Inclusive hoy en la mañana estaba viendo en Fundación y Desarrollo, Fundación y Libertad de Dionisio Gutiérrez, habían dos constitucionalistas. Uno escribe en diario La Hora y el otro creo que no, pero sí ellos forman parte de una organización de exconstitucionalistas que formaron la Constitución. Yo no les voy a decir qué dijeron, pero si alguno de ustedes, como dijo usted, miren la noticia y vean lo que dicen ellos, pues. Entonces, porque uno tiene que informarse. O sea, yo no soy abogado, pero yo leo la Constitución, leo el Código de Trabajo, leo el Código Civil, leo el Código Penal. O sea, estudio economía, pero no me quedo solo con esto, pues también las leyes tienen un orden, como decía la señorita Peroval, tienen un orden. Y a veces, seamos sinceros, el organismo judicial no respeta ese orden. Por eso hay recursos, por eso hay amparos, por eso hay otras instancias, donde a veces uno puede ir a pedir un amparo o aplicar un recurso en una instancia, ya sea un juzgado de primera instancia, o tirar un amparo a la Corte Suprema, o tirar un amparo a la Corte de Constitucionalidad. Hasta 3 veces lo puedes poner, ahí está, hasta 2 veces o 3 lo puedes poner, ahí está en la Constitución. Entonces, yo sí creo de que volvemos a que la economía, yo leí que las firmas de calificación de riesgo no va a afectar a Guatemala, esta situación. Yo creo que ya están tan acostumbrados en América Latina, porque no solo es el caso nuestro, sino vean lo que está pasando en Honduras también. Entonces yo creo que o las elecciones en Ecuador, o las elecciones o lo que ha pasado en Perú, lo que está pasando en Perú. Entonces yo creo que acá lo que nosotros podríamos tal vez analizar es la fuerza que puede tener la debilidad institucional. Digamos, por ejemplo, yo creo que hay suficientes pruebas, ¿verdad?, como para haber mandado a Sinibaldi preso. Sin embargo, lo sacaron. O sea, yo no soy abogado, pero tampoco soy tonto, pues. No necesito ser abogado para saber que él era culpable. Porque yo oí las grabaciones cuando la CICIG las sacó. Fueron públicas. Entonces, yo creo que hay muchas cosas. La debilidad institucional, la corrupción, por ejemplo, dentro de las instituciones del Estado, esa debilidad institucional a nosotros no nos permite el progreso y no nos permite el desarrollo. Claro, supuestamente existe una ley que dice que no debe haber intervención de poderes, pero yo no sé si eso se cumple. ¿Ah? Mi criterio es que no.
pero como cada quien tiene su forma de pensar, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos un Estado débil, cooptado, corrupto, y no podemos nosotros creer que Consuelo Porras no ha estado beneficiando, no obstaculizando investigaciones y dejando salir, por ejemplo, a Stalin. ¿Por qué no amparó? ¿Por qué no se paró frente a Blanca Stalin, el Ministerio Público Curruchiche, para decir, bueno, no vamos a ¿cómo se llama?, a dejar que salga esta señora? No, no, la dejaron salir y el Estado tuvo que pagarle 5.7 millones por sueldos atrasados. Entonces, y ahí está la otra persecución de la nueva señora de CICIG. Pero sí creo de que si vino el señor de la OEA es porque sabe también, sabe cómo estamos aquí, sabe cómo somos. Si nosotros queremos creer, bueno, eso es como, ya si nosotros queremos creer y creemos que de verdad el Ministerio Público va a hacer algo bueno, eso ya, pero hay que ser, pero también habría que ver la otra cara de la moneda, como dijo la maestra, hay cosas que no sabemos qué pasan, ¿va? O volteamos a ver para otro lado, sencillamente volteamos a ver para otro lado. Esa es mi participación, maestra, disculpe. Muchas gracias, Francisco. Vamos a ver, Neri. Buenas noches. Edson. Solo es que ahorita le tocaba a Neri, no sé si no, es solo rápido era lo que para decir. pedirle, sí, permiso para poderme salir, es que hoy nos toca prueba corta en ciclo, disculpe. Les toca prueba. Vaya, Sí, entonces, disculpe. bueno, entonces la verdad es que solo, bueno, son las 7:06 ya. Bueno, desgraciadamente otra vez nos agarró el dedo de la puerta con el tiempo, ¿verdad? Pero en conclusión, yo creo que sí es un aspecto bastante importante dentro de lo que va a ser el desarrollo económico en el corto plazo, pues, ¿verdad? Y que desgraciadamente pues estamos en una situación en la que definitivamente es bastante lamentable que cada 4 años vivamos lo mismo, ¿va? Porque lo mismo fue con Yamatei, lo mismo fue con Jimmy Morales, y ahí están, gobernaron y ya. Y lo mismo va a pasar ahora, porque aquí en Guatemala nunca pasa nada, esa es la realidad. Entonces, pues aquí lo dejamos, que pasen muy buenas noches, que les vaya muy bien en ciclos, y nos vemos primero Dios el día martes. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.